A la hora de diseñar una red de datos hay muchísimos factores que tomar en cuenta. ¿Cuántos dispositivos y cuáles son los ideales para el funcionamiento idóneo de nuestra red? Hablemos hoy de dispositivos de redes. Encontramos la frecuencia, al enlace conecte soluciones y respuestas. Esto es Entre Cables y Café. Saludos y bienvenidos a un episodio más de Entre Cables y Café, un espacio donde queremos unir dos cosas que nos encantan en Tectel. Primero, hablar de tecnología y segundo, siempre una tacita de café acompañada por alguien muy especial. En este caso tenemos a nuestro amigo Diego León de Ruigi Reye. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Qué gusto, la verdad qué gusto poder estar acá, poder estar nuevamente en Costa Rica. Creo que es muy grato el poder venir, el poder acompañarlos a ustedes. Me gusta mucho la innovación que se tiene, no solo en tecnología, sino ya estamos viendo que cada vez a nivel de poder transmitir qué es lo que ustedes hacen, cómo las marcas también están involucradas en este crecimiento que han tenido. Pues qué gustazo estar acá. No, y muchísimas gracias de verdad por sacar tu tiempo para acompañarnos y pues también compartir lo que es el conocimiento que tenés, que es muchísimo. Gracias. Y realmente para nosotros es un gustazo tenerte acá. Hombre, qué placer. Dieguito, Ruigi, venís de Ruigi. Ruigi tiene cualquier cantidad de innovaciones que nos han presentado, ha movido el mercado, porque realmente, digamos, las facilidades y las cosas que nos traen viene a mejorar la parte de instalaciones, viene a mejorar un montón de cosas. Contanos un poquitito acerca de Ruigi. Bueno, pues Ruigi, yo en lo personal, ya llevo, como tú decías, un tiempo en la parte de las telecomunicaciones, conociendo pues varias marcas, y me ha asombrado mucho lo que ha hecho Ruigi en el mercado, que es el poder dar la accesibilidad a tecnología. Yo considero que es una marca muy humana porque es una marca que ha permitido que muchas personas tengan el acceso a las redes. Y creo que la tecnología ha ido avanzando. Ahora la necesidad de la parte IP ha crecido mucho. Todo está al final, todo lo que tenga comunicación está migrándose a esto porque hay muchas ventajas que vamos a ir hablando más adelante. Pero Ruigi en sí es una marca que ya lleva más de 20 años en el mercado, con un portafolio enorme. Yo siempre digo, podemos ir desde un equipo de casa, un equipo muy simple, hasta la parte de una empresa, una multinacional, por ejemplo, donde vamos a tener una cantidad de tráfico y temas de seguridad y disponibilidad muy avanzados que también estamos allí. Pero, como te decía, para mí Ruigi es una marca muy humana, una marca que ha sabido simplificar lo que es la parte de redes, porque literalmente cualquier persona que sepa leer puede configurar una red. Esa parte está interesante, digamos, la facilidad que se tiene, porque muchas personas, bueno, según lo ha marcado el mercado, porque en realidad se ve que, necesito configurar switches. No, para eso usted tiene que llevar un curso de tanta duración, de tanta extensión, tiene que estar certificado, pero acá es totalmente otra cosa. Sí, totalmente. No, justo en los workshops que hemos trabajado últimamente, que estamos lanzando algo que le llamamos Wi-Fi Plug and Play, yo les comentaba eso a las personas, porque yo recuerdo cuando empecé en la parte de telecomunicaciones, el poder implementar un switch, ponerlo a funcionar, tenías que estar estudiando no menos de 6 meses. No digamos un router, no digamos la parte empresarial de redes. Cuando ya hablamos de tema de VLANs, por ejemplo, que la gente le tenía pánico a eso, y uno bien podía hacer una carrera, por ejemplo, de 2 años mínimo estudiando redes para empezar a implementar redes. En cambio ahora, en cuestión de 5 minutos, te puedo decir, ya tenemos montada una red que ya puede estar operando. Entonces sí hay una diferencia abismal. Creo que la parte de inteligencia artificial, automatizar procesos, también ha venido a pegarle mucho a la marca, porque todo eso que nos tomaba mucho tiempo, no solo conocimiento técnico avanzado, sino lo que antes era muy complicado de hacer, ahora solo es cuestión de clics, podríamos decir. Mucho más simple ahora. Sí, bastante más. Ahora, la configuración es fácil. Bueno, uno de los puntos importantes que tenemos con las personas que nos ven es que, bueno, hay que invitarlos a que vengan acá, a que vean nuestras presentaciones para que realmente vean lo fácil que es de configurar.
hay, además de la facilidad de configuración, que tomar en cuenta lo que es rendimientos, para Sí. que configurar es fácil, pero en sí el dispositivo también tiene que estar enfocado a lo que es el rendimiento de lo que el cliente necesita. Sí, totalmente. Yo creo que en la parte de redes son 3 puntos, 3 pilares principales. Primero, el diseño, que en el diseño ya tenemos mucho nosotros y nos ahorramos muchos problemas también cuando nosotros enfocamos en diseñar una red. Eso implica lo que tú decías, el poder dimensionar rendimientos, poder dimensionar capacidades, el poder implementar, que sería el segundo pilar, pero hay algo muy importante que es el poder mantener también la red. Porque hay marcas que, por ejemplo, te pueden ofrecer sencillez tal vez para implementar, pero luego ¿qué haces si tenés un problema y no tenés conocimiento de redes? Entonces Rui ya ha implementado una solución a través de su plataforma, ya vamos a hablar de Rui Cloud, que nos permite diseñar, implementar, pero también sostener o darle soporte a esas redes, manteniendo la misma dinámica, hacerlo simple y accesible para cualquier persona. ¿Por qué? Porque si no, vamos a vender problemas. Si lo que nosotros tratamos de implementar en Ruigi es vender soluciones y no vender problemas. Eso es lo que nos gusta. Es lo principal, justamente, mantener, Sí. poder hacer que la red funcione, e inclusive a largo plazo. No, totalmente, totalmente. Ahora, para poder utilizar lo que es la red, sabemos de que lo principal que necesitamos es el router. Totalmente. Todo el mundo dice, ok, necesito internet, ¿qué hago? Pongo un router. Ahora, no es lo mismo tener un router de hogar, tener un router de oficina, hay diferentes tipos. No puedo decir, ok, tengo ese edificio, esta oficina, necesito un router, voy a cualquier electrónica o cualquier tienda, compro el routercito que me ofrezcan por, no sé, por $30 o lo más económico que haya, y que eso funcione para mi empresa. Sí. No es tanto así. ¿Qué aspectos necesito tomar en consideración para que un router sea eficiente para la red de mi empresa? No, creo que tocaste un punto muy importante, y es que el router, yo siempre he dicho que es el cerebro de nuestra red. Pero el router, hay de dos tipos, podríamos llamarlo. Router residencial, el router home, que también tenemos una línea muy interesante, que qué es lo que buscamos en casa, por ejemplo. Tú llegas a casa después del trabajo y quieres ver una película, quieres conectarte a redes sociales, quieres jugar más de algo. O sea, son puntos sencillos, pero no buscamos, por ejemplo, temas de seguridad, no buscamos temas de manejar el tráfico de manera más detallada, que es ya la parte empresarial. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de una empresa, yo siempre hago la pregunta, ¿tú crees correcto que el invitado que se conecta a nuestro Wi-Fi en la empresa o a la red de la empresa para invitados puede acceder a cámaras? Jamás en la vida. Eso No, tiene por ¿verdad? qué pasar. No, imagínate el poder acceder a los servidores de facturación. Definitivamente no nos podemos dar el lujo por temas de seguridad, primer punto, el poder tener una red abierta. Sino necesitamos controlar la red por seguridad, pero también por eficiencia. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, la red puede ser como una autopista. Digamos, es una carretera donde yo tengo diferentes carriles. Entonces, ¿qué pasa? El carril izquierdo usualmente decimos que es para los carros que van con velocidades altas. Sí. El del medio, velocidades intermedias, y el derecho, por ejemplo, la parte lenta. Pero ¿qué pasa si yo en mi red, supongamos que es esta carretera, yo pongo una bicicleta en el carril izquierdo y atrás viene un Ferrari? ¿Qué puede pasar? Una, que atropella la bicicleta, o que el Ferrari se vaya lento. ¿Qué estamos haciendo ahí? Perdiendo eficiencia Claro. dentro de la red. No solo es tema de seguridad, como habíamos dicho, yo puedo tener equipos de última generación, pero tengo todo mezclado. Entonces esto le va a bajar rendimiento a lo que es mi infraestructura de red. ¿Por qué? Porque estoy mezclando todo en un solo lugar, y el tráfico, por ejemplo, de cámara no es el mismo. El tráfico, por ejemplo, de facturación, de telefonía, de la red Wi-Fi, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros segmentemos, y por eso mismo hay routers empresariales. Que primero estamos hablando del rendimiento de la red, por ejemplo, la seguridad de la red. Pero también tenemos que tomar en cuenta la parte de el hacer eficiente o el controlar hacia dónde me voy a conectar, o hacia dónde se va a conectar el usuario, o qué usuario sí se va a poder conectar o no a la red. Entonces podemos ver temas de disponibilidad con un balanceo de carga, enlaces de redundancia, por ejemplo, temas de autenticación, que yo voy a poner, digamos, en mi empresa, solo el que tenga una contraseña con un usuario va a poder ingresar, y yo voy a controlar a qué va a poder ingresar él. Porque ¿qué pasa ahorita
con la parte de TikTok, por ejemplo. Es una red social que tiene mucho auge, pero que toma tu atención por segundos. Y nosotros vemos un video, vemos otro video que son 10 segundos, 30 segundos, pero cuando vemos se va la hora ahí. Entonces, eso también termina afectando la operación de las empresas. Porque las personas, en vez de estar vendiendo, por ejemplo, están viendo se TikTok. enfocan en redes sociales. Ajá. Y es que al final como que ese placer que se está teniendo en deslizar nos termina desviando totalmente y terminamos perdiendo tiempo. No sé si a ti te ha pasado, yo a veces veo mi teléfono y dice, no, que pasaste tantas horas en Instagram. Sí. Yo, ¿en qué momento pasé eso? Si solo veo las primeras 3 historias y ¿qué pasa? O sea, entonces es importante poder tener ese control también o asegurar la operación. Por ejemplo, al área financiera, darle cierto ancho de banda para que nadie dentro de la red toque lo que corresponde para los financieros. ¿Por qué? Porque ahora nadie puede facturar sino hacia internet. Sí, entonces, cuando nosotros ya vemos todos esos parámetros que muchas veces no tomamos en cuenta, el seleccionar un router ya tiene más sentido. Ya buscar algo empresarial ya tiene mucho más sentido. Y si hablamos de empresas, por ejemplo, que tienen múltiples sucursales, no, eso ya cambia todo. Porque ¿qué pasa si yo quiero tener que las cámaras centralizadas, que la comunicación en la facturación de todas las empresas? Entonces ahí ya necesitamos tecnología más avanzada, como redes SD-WAN, como VPNs, por ejemplo, pero también necesitamos entender cómo funciona la parte de las VPNs, cómo funciona esa comunicación, qué me conviene más y también qué me puede ayudar a ahorrarme recursos, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esa comunicación entre sedes, usualmente caemos a enlaces de datos dedicados, que es lo ideal, puede ser, pero ¿qué pasa? Es costoso. Sí. O también podemos ver de que muchas soluciones en la parte, por ejemplo, de autenticación o de seguridad se lo queremos dejar a un firewall. Pero ¿qué pasa con el firewall? Al final de cuentas necesitamos tener más conocimiento técnico para implementarlo, pero le dejamos la seguridad perimetral, como que fuera la garita de nuestro residencial. Y que ahí pasa como que ciertos filtros. Pero siempre he dicho, ¿qué pasa si yo dejo la puerta de mi casa abierta y no sé quién es el vecino? Entonces alguien puede entrar, entonces tenemos que empezar a cuidar desde la parte tal vez que no pensamos hasta la garita de seguridad, y todo eso nos lo pueden permitir los routers, y por eso decimos, es el cerebro prácticamente de nuestras redes. Ahora, no es cualquier router. ¿Qué es lo primero que tengo que tomar en cuenta para poder elegir el router correcto para mi red? Por ejemplo, en cuanto a tamaño, en cuanto a ancho de banda, ¿qué sería lo primero que debemos de tomar en cuenta? Bueno, primero tienen que ser rendimientos, por ejemplo, entender la capacidad que tiene el router, cuántas personas, por ejemplo, tengo dentro de la empresa. ¿Y qué pasa con esto? Cuando nosotros hablamos de una evolución de tecnología, nos damos cuenta de que ya una persona no solo tiene un teléfono celular que se conecta a la red. Tengo el teléfono, tengo la tablet, tengo la computadora, tengo el reloj, y a veces cargamos 2 teléfonos, por ejemplo. Entonces, algo que nosotros hemos recomendado mucho es poder considerar al menos 3 dispositivos por cada persona que está dentro de la empresa. Supongamos, tengo 30 personas, entonces yo voy a buscar un router que tenga una capacidad, por ejemplo, similar a 100 usuarios. Y también el ancho de banda, cuánto ancho de banda voy a trabajar. Porque muchos creen que porque el router tiene puertos gigabit, yo ya puedo meterle 1 giga de ancho de banda, por ejemplo. Y que si no, o sea, el router tal vez tiene una capacidad un poco menor. Entonces son características que podemos empezar a tomar en cuenta. Ahora, en cuanto a usuarios, en Ruigi tenemos diferentes modelos con diferente capacidad de usuarios. Sí, exacto. Tenemos, por ejemplo, un estimado desde equipos desde 100 a 150 usuarios, desde 200 a 250, 300, 350. Se acaba de lanzar una línea de 400 usuarios, de 700 usuarios. Hay un modelo, incluso el G1510, que soporta hasta 1500 usuarios concurrentes, o los NVR, que también se estuvieron manejando, por ejemplo, en la región, que son Security Gateways también, que son routers un poco más avanzados con el tema de seguridad, que pueden llegar a 2000 usuarios. Incluso aquí vamos a dar una noticia que se vienen equipos más robustos también, donde vamos a llegar a 5000 usuarios o un poco más. Algo que hay que tomar en cuenta también que decías esto es que tenemos que considerar qué políticas también vamos nosotros a aplicar. ¿Por qué?
porque el tener, por ejemplo, portales de autenticación, tener control de ancho de banda, control de aplicación, filtrado de contenido, si nosotros cargamos a los equipos con muchas reglas, esto también es de considerar que el rendimiento va a ir bajando poco a poco. Claro. Entonces, algo que nos gusta hacer y que yo invito a todos los amigos que puedan acercarse a Tectel, es que tú sos un entrenador bastante bueno en la parte de Ruigi, y ahí es donde nosotros damos ese acercamiento y ese apoyo hacia nuestros clientes, el poder ayudarlos a dimensionar. A nosotros también nos encanta eso. Entonces viene un cliente y nos dice, por ejemplo, bueno, yo quiero trabajar 1000 usuarios, pero quiero controlar mucho el ancho de banda. Yo ya tengo que elegir un equipo, por ejemplo, de más capacidad. Y hay tablas de datos, recomiendo también revisar mucho las hojas de datos. En la misma aplicación yo puedo ver las capacidades de los dispositivos. Entonces sí es de tomar en cuenta todo esto cuando nosotros vamos a implementar un equipo de este tipo. Ahora, con la parte de usuarios, realmente no es solo las personas que van a estar dentro, porque ahora tenemos cualquier cantidad de dispositivos que también se van a conectar, por ejemplo, impresoras, apagadores. Este edificio está lleno de apagadores inteligentes, todos los aparatos, los controles de acceso, por ejemplo, todos esos dispositivos también cuentan como un usuario. Sí. No, totalmente. Yo molestaba que un jefe que tuve tenía hasta el perro conectado a internet, el collar estaba conectado. Él en su apartamento tenía más de 80 dispositivos conectados. Pero es que ahora con digamos, el internet de todas las cosas, ¿qué te permite? Cámaras, sensores, apagadores, como tú decías, los focos, las refrigeradoras incluso, y si nos vamos a la parte empresarial, los sensores que podamos llegar a tener. Entonces todo eso es un usuario. Y creo que la palabra usuario puede llegar a confundir a las personas. Sí. Porque puede decir como un usuario es una persona, pero no, al final son las terminales como tal lo que nosotros le llamamos usuario. Y las personas pueden llegar a tener, como bien te decía, hasta 3 dispositivos o 3 terminales, más lo que yo ya tengo. Cámaras IP, por ejemplo. Claro. Todo eso al final va a contar en este tipo de dimensionamiento que nosotros tenemos que hacer. Incluso yo quiero invitar a que todos puedan probar la aplicación. Hay un apartado en la parte de producto que es hacer una lista de materiales con inteligencia artificial. Y a mí me parece muy interesante porque tú entras al app y tú le puedes decir, bueno, yo tengo 30 puntos de red, voy a tener 50 cámaras, voy a tener, por ejemplo, 20 oficinas digamos, privadas, o si es un hotel, por ejemplo, 20 habitaciones. Voy a tener también, digamos, como que un salón de capacitaciones, voy a tener un área abierta donde voy a tener eventos con tal cantidad de personas, y la aplicación nos va a dar 3 cotizaciones. Nos va a dar una cotización básica con un boom de dispositivos, router, switch, access point que voy a utilizar, una intermedia y una también avanzada. Quiere decir de que cualquier tecnología, por ejemplo, que vayamos a utilizar, va a cambiar la cantidad de dispositivos o los modelos de dispositivos, pero es interesante cómo desde allí, era lo que te decía, el diseño, ya la aplicación o la nube de Ruigi ya te está ayudando también con eso. Entonces tal vez alguien que nos ve no es como tan experto en la parte de redes, si quiere empezar a dimensionar de manera correcta, lo puede hacer. Incluso hay un mapa de calor con inteligencia artificial, que tú le puedes decir la carga de usuarios en un área crítica. Donde no quieres, por ejemplo, tener cobertura. ¿Para qué? Para que ya te ubique inclusive los dispositivos que vas a utilizar. Y hasta puedes hacer, por ejemplo, calcular la cantidad de cable que vas a poder utilizar o fibra óptica. Entonces ahí es donde te digo, la solución integral de Ruigi es tan interesante que desde esos detallitos ya los vas a tomar en cuenta. ¿Ya para qué? Para implementar de manera correcta. Es increíble también la cantidad de ayudas que tenemos para poder montar lo que es una red profesional, y una de las características principales de Ruigi es que realmente va a ser de manera rápida. No es que tenemos que ponernos allá a hacer configuraciones sofisticadas y un montón de cosas. Entonces, como primer punto, por ejemplo, para la elección de nuestro router, para nuestra oficina, usuarios como tal. Sí. Con respecto a lo que es el ancho de banda, ancho de banda no significa la cantidad de internet que yo voy a tener.
¿Qué es realmente el ancho de banda? Bueno, el ancho de banda nosotros muchos lo conocen como la capacidad de internet, que es el tráfico que creemos que va hacia internet, pero hay un ancho de banda, un tráfico interno, que no va a salir a internet necesariamente. Ese ancho de banda también se considera porque está abajo de nuestra red local. Entonces es lo que va a estar circulando en nuestra oficina, por así decirlo. Es la capacidad de datos que vamos a poder manejar dentro de la oficina como tal. Entonces no necesariamente es la capacidad de internet o la velocidad que también le llaman de internet que vamos a tener, sino es de considerar todo lo que va a trabajar el proceso interno. Si yo tengo, y lo he dicho también mucho en la parte, por ejemplo, de Wi-Fi 7, ya vamos a hablar de eso, que muchas veces dicen como, bueno, yo no tengo 10 gigas para poder aprovechar el internet y ya utilizar Wi-Fi 7, pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una televisión 8K y yo quiero compartir un video desde mi computadora? O sea, necesito tener una capacidad de ancho de banda, un canal, podríamos decir, donde yo pueda transmitir esa cantidad de datos. Entonces va a depender mucho el tráfico, se podría decir, la cantidad de tráfico que tengamos en la red interna y los canales. Yo siempre lo he dicho, es como ese chorro de una manguera, por ejemplo, cuánto podemos pasar por ese espacio, por ese canal como tal. Y es que realmente, por ejemplo, si yo quiero con mi computadora mandar a imprimir algo, eso no requiere conexión a internet, pero es ancho de banda que va a ocupar el router. Exacto. De igual manera, lo que son las cámaras internas que tengo en la casa, no puede ser que no estén saliendo a internet, pero de igual manera es ancho de banda que se está ocupando dentro de la red. Sí, porque hay una red WAN, podemos llamar, que es lo que va de nuestro router para afuera, y está nuestra red LAN, que es nuestra red local. Y como tú dices, no necesariamente todo lo que pasa en mi red local va a ir hacia internet. Hablaste de un montón de características súper interesantes que podrían entregarnos lo que son los routers. Por ejemplo, la parte de la seguridad. Hablaste de VLANs como tal. VLAN, de una manera simple, ¿cómo podríamos explicárselo a alguien que no tenga dominio de la red? Ok, bueno, una VLAN es una red virtual, le puedo llamar yo. O sea, es como el poder apartar un espacio dedicado a cierto tipo de tráfico. Es como separar. También hay un concepto que es el segmentar, o sea, es dar un espacio dentro de la red al final para poder tener comunicación en solo esa vía, pero podríamos decir que es una red virtual. Es como yo agarro la red normal y la voy a empezar a separar para poder ordenar realmente mi tráfico. Ok, para poder separar, no necesariamente, digamos, computadoras, impresoras y así, sino ya directamente brindar también un poco más de seguridad a la red. No, totalmente. Era lo que te decía. Por ejemplo, si yo voy a trabajar una red de cámaras con la red de mi oficina, si yo tengo las cámaras mezcladas con el internet, podría decir, yo voy a estar generando mucho tráfico innecesario, que va a sobrecargar a la red, que no necesariamente debería estar mezclándose. Y aparte la seguridad, porque si yo lo tengo en una sola red, cualquier persona puede tener acceso a poder acceder a las cámaras. Entonces yo puedo tener una VLAN, que es una red virtual que yo voy a poder apartar dentro de mi red total, donde nadie más va a poder tener acceso a eso y donde todo el tráfico se va a ir sobre esa red. Es como por ejemplo lo que hablábamos de los carriles. El carril derecho va a ser solo para cámaras, por ejemplo. El carril del medio, que es otra VLAN, va a ser solo para telefonía. Y el carril izquierdo, que solo quiero conexión a internet, va a ser una VLAN solo para internet, por ejemplo. Es como que lo viéramos así. Una VLAN es como un carril en específico, donde nadie del carril derecho se puede meter, si yo no lo permito, al carril izquierdo, por ejemplo. Ahora, eso realmente sí es algo importante a la hora de mejorar lo que es la seguridad de la red y el rendimiento. Seguridad en cuanto a que si llega un cliente no va a tener acceso a lo que son las impresoras y empezar a imprimir a lo loco en mis impresoras, o que tenga acceso, como dices, a las cámaras o al sistema de facturación. Exponer el nivel de seguridad o exponer la parte de dinero de la empresa a cualquier persona que llegue es extremadamente riesgoso. No, yo veía ahorita que mencionaba lo de la impresora, me pareció muy gracioso algo que pasó con un cliente que tenía las impresoras conectadas a la red de invitados. Y alguien se dio cuenta que estaba haciendo eso y por molestar mandaba a imprimir. Y mandaba a imprimir y nadie sabía quién era. ¿Por qué? Porque no había un control de las impresoras, por ejemplo. Entonces, eso puede ir desde una broma, pero puede ir a algo muy serio. Y es el que nosotros podamos exponer
todo lo que está pasando dentro de mi red. Y ya lo habíamos hablado, por ejemplo, facturación. Ahora, si las personas se ponen a investigar la vulnerabilidad a nivel de ciberseguridad, ahorita se ha disparado la cantidad de ataques que hay. Pero mucho de eso es porque no estamos controlando, y va parte de la autenticación también allí. Yo puedo tener una red de invitados en mi empresa, pero es que yo voy a cuidar y voy a saber quién se está conectando también a esa red de invitados. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, con Ruigi, que es algo muy fácil. Puedo crear un portal de autenticación donde, si digamos no voy a tener muchas personas que llegan, puedo tener inclusive tickets. Y decirle como, mira, toma este ticket, pasa mucho en la parte hotelera, yo voy al hotel, me voy a quedar 2 noches, me dan un ticket que va a funcionar por 2 noches. Entonces, hay algo que muchos por buena onda, podríamos decir, comparto la contraseña. Sí. Que viene, por ejemplo, alguien que está, por ejemplo, en mantenimiento, alguien que está en bodega, y le dice, por ejemplo, al que está en ventas, mira, compartime el internet, es que ustedes sí pueden entrar, por ejemplo, a WhatsApp, y yo no tengo datos. Entonces el otro, por buena gente, le comparte la clave. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí yo ya estoy violando la seguridad de poderle dar a cualquier persona, por ejemplo, el acceso a temas delicados como servidores de facturación, como el tema de cámaras. Imagínate que alguien pueda venir y tener el control y poder ver la operación interna de la empresa, la seguridad de las vulnerabilidades que pueda llegar a tener. Entonces sí es importante el poder tener ese control. De hecho, muchas personas siempre nos preguntan ¿qué tan seguro ya directamente en la parte de seguridad electrónica como tal las cámaras? ¿Qué tan segura es la cámara? Puede ser que alguien se meta y pueda hackearla, pero realmente hay un previo también de toda la parte de la red, y es también ahí donde Ruigi nos da la facilidad de poder proteger nuestra red por medio de esta parte de las No, es que si ya llegaste a la cámara, sí, ya estás adentro. Entonces sí, no, realmente el poder aislar, por ejemplo en la parte de VLANs que habíamos platicado, hay una isolación de las VLANs, o sea, volvés un ambiente muy hermético, que literalmente, digamos en la parte de VLANs hay diferentes tipos de puertos, por ejemplo, donde yo tagueo qué VLAN voy a tener allí. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo un switch y aquí voy a conectar la cámara, entonces solo la red de cámaras va a llegar a ese puerto como tal. Entonces ahí yo ya no, por como intente ingresar, yo ya no voy a poder llegar ahí, porque va a ser específico donde yo voy a tener ese tráfico como tal. Ahora, realmente para una persona que nunca haya tenido acceso a lo que es una VLAN o a configuraciones, esto que mencionas de que hay un puerto que puedo taguear, que puedo... Eso suena difícil, porque suena que tengo que estar con líneas de comando y aprenderme que es una secuencia numérica y un montón de cosas. ¿Es así de complicado? Fíjate que puede llegar a ser complicado dependiendo del tamaño de la red, pero más que complicado creo yo es de entender los conceptos básicos y tener un orden. ¿Por qué? Porque dentro de todo este ecosistema va a haber una VLAN nativa, es una VLAN predeterminada, podríamos decir. Lo que ya viene por defecto. Lo que ya viene por defecto, digamos una red general crear, que va a estar circulando en toda nuestra infraestructura, pero también nosotros vamos a tener puertos troncales donde nosotros vamos a tener múltiples VLANs, por ejemplo, que los puertos de uplink o los puertos principales donde conectamos los dispositivos entre sí, usualmente son los puertos troncales que tiene que ir cada una de las VLANs. Entonces lo complicado que es que yo tengo que llevar un orden de qué estoy pasando, qué VLANs estoy tagueando, como se le llama, en cada uno de los puertos. ¿Para qué? Yo ya tengo, por ejemplo, mi switch y tengo acá todas las VLANs tagueadas. Entonces yo desde acá voy a elegir en qué puertos van a ser de acceso y qué VLAN van a poder dar, por ejemplo, allí. Porque recordemos de que cada VLAN tiene un direccionamiento que viene detrás. Entonces sí termina siendo complicado realmente cuando hablamos de infraestructuras muy grandes. Que te puedo decir, ya 5 switches, que tal vez puede ser que no sea tan grande, pero allí ya puedo cometer muchos errores humanos. Y ahí es donde me encanta qué es lo que hace Ruigi. Ruigi te permite configurar VLANs sin tener nada de conocimiento. En cuestión de 1 minuto, en cuestión de 2 minutos, por ejemplo, porque son redes autoconfiguradas, donde yo voy a decir, por ejemplo, estábamos hablando de la parte cableada, pero en la parte inalámbrica también, yo puedo tener una VLAN de invitados, entonces yo puedo ingresar a mi dispositivo móvil, ni siquiera una computadora. Tú mencionabas línea de comandos, eso me trajo muchos años atrás, donde
Sí, tenías que entrar, elegir un puerto, por ejemplo, y ponerlo en modo de operación para que pudiera ir pasando, por ejemplo, las VLANs. Acá no, con tu teléfono. Tú entras, configuración avanzada, VLAN, y te aparece VLAN inalámbrica. Ok, ingreso y solo me pone a nivel de Wi-Fi. Y elija, por ejemplo, el nombre de la red Wi-Fi. Pongo Tectel Invitados, por ejemplo. Le pongo un número de VLAN y automáticamente eso se crea. O sea, la configuración se manda a todos los dispositivos y ya no tengo que ir al router a crear un servidor de DHCP, por ejemplo, a taguear las VLANs en los switches de distribución para que ya se vayan hasta donde están los APs. No. O sea, yo simplemente puedo ir a la parte de VLANs y autoconfigurado yo puedo tener todo implementado de manera muy sencilla, sin conocimiento al final de redes. Y si es cableado, es igual de simple. Lo único que yo tengo que hacer es elegir el puerto donde voy a querer la VLAN. No elegir lo que te decía, puertos troncales, puertos de acceso, en qué puerto voy a taguear, que no. Solo dices como, bueno, en este switch yo voy a querer la VLAN, por ejemplo, de cámaras y conecto la cámara ahí. Y hay algo también que ha pasado en la parte de Access Point. Tenemos unos APs que tienen 2 puertos LAN. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí en el estudio. Tú tienes una AP y te pidieron tener una cámara extra, pero ya no puedes tirar el cableado. Y el único cableado hacia el switch es el cableado del AP, pero desde allí tú puedes separar también las redes por medio de VLAN y en el segundo puerto puedes taguear la VLAN de las cámaras y solo conectas hacia tu cámara. Entonces eso también te permite tener esa flexibilidad de utilizar la misma infraestructura para diferentes servicios, manteniendo la seguridad y manteniendo el rendimiento. Es una de las partes más importantes, digamos, de lo que es la configuración, Sí. porque realmente hablar de puertos troncales, puertos de acceso a diferentes switches, que dependiendo de la estructura de la red y un montón de cosas, pero en Ruigi simplemente es como de un par de clics y ya está. No necesitamos hacer tanta cosa. No, y lo interesante también de esto, no solo lo fácil de configurar, ya lo habíamos dicho. O sea, Ruigi se encarga, ya habíamos dicho el diseño, ya habíamos visto que es fácil de implementar, pero ¿qué pasa cuando tienes un problema a nivel de VLANs, por ejemplo? El detectar dónde no tagué la VLAN, si lo hice de manera manual o alguien entró y no tenía conocimiento y por error borró una VLAN, porque la configuración sí se hace real, no es que funcione con magia, sino o sea, sí hay una configuración que se está haciendo, que los equipos ya los hacen en sí. Pero, ¿qué pasa si por algún motivo se borró una de las VLANs? En cualquier marca tienes que ir equipo por equipo haciendo troubleshooting, si es por línea de comandos o si hay una interfaz gráfica, mejor. Pero con Ruigi tú puedes ingresar a un diagnóstico con inteligencia artificial, donde te va a analizar y te va a decir, bueno, no está tagueada aquí la VLAN. Entonces, ¿qué hacer? Con un clic ya tienes la configuración hecha. Entonces volvemos a lo integral. El mantener esa infraestructura también es algo simple. Es algo maravilloso. Hace un momento también hablaste de lo que eran las aplicaciones. Por ejemplo, de que yo tal vez utilizo mucho tiempo en lugar de estar trabajando, tal vez en TikTok. O en alguna aplicación que no sea, tal vez que no sea tan común como una red social, pero algo que sea crítico, que sea contenido prohibido directamente, no solamente para un ambiente empresarial, sino también para un ambiente, por ejemplo, estudiantil, en donde no pueden tener acceso. Los routers me permiten ese tipo de bloqueos. Sí, totalmente. Y creo que esto vale mucho la pena hablarlo porque hay muchas empresas, las empresas pequeñas, centros educativos pequeños, hoteles, digamos, no tan grandes, donde el firewall les queda o un equipo muy grande, o recordemos de que el firewall sí necesitamos un licenciamiento anual. O sea, hay que estar pagando y meterlo a un presupuesto, y hay muchas empresas que no se pueden dar ese lujo. Entonces la línea eje específicamente de Ruigi me permite tener control de aplicaciones. ¿Qué quiere decir el control de aplicaciones? Que yo puedo limitar el acceso, bloquearlo. Por ejemplo, puedo dar cierto tiempo, digamos, que las personas en la hora de almuerzo sí puedan ver TikTok, pero también puedo limitar la cantidad de ancho de banda que yo le voy a poder asignar a eso. Pero también está la parte de las URLs, las páginas web, porque no toda esa aplicación donde yo también voy a poder meter, por ejemplo, ciertas URLs prohibidas que yo no quiero que tengan el acceso. En centros educativos se ve mucho, por ejemplo, el tema de pornografía, el tema de videojuegos, pero ¿qué pasa
Por ejemplo, cuando en el centro educativo sí quieren trabajar digamos como que bloquean los juegos, pero necesitan la plataforma de Lego. Sí. Entonces podemos modificar estas listas y es importante que sepan que también estas librerías de aplicaciones se están actualizando constantemente. Si el equipo pide alguna actualización, la librería se va a estar actualizando. Yo voy a poder modificar también eso. Y también me sirve para crear grupos de usuarios. Por ejemplo, yo puedo decir en la parte educativa, los profesores sí pueden entrar a redes sociales o los directores sí pueden entrar a redes sociales. Pero va a haber, y va de la mano, por ejemplo, con las VLANs, una VLAN o una red para estudiantes que ya va a tener más controles. Entonces esos privilegios de acceso también los voy a poder modificar, pero ya lo voy a poder hacer de manera también bastante sencilla. Hay marcas, al final hay muchas marcas que pueden trabajar algo así, pero yo tengo que tener una línea de comandos en específico para poderlo hacer, que tengo que tener cuidado, porque si yo no bloqueo bien el tráfico, hasta el procesador del dispositivo lo puedo llegar y el equipo queda ahí inhibido. Pero acá no. Ruigi, ¿cómo lo hace? Y siempre todo esto lo podemos hacer desde la aplicación, lo pueden probar nuestros amigos. Pero yo puedo tener categorías, donde redes sociales, videos, juegos, por ejemplo, que se van a desplegar ya las categorías. Entonces yo solo voy seleccionando una por una. Y con eso yo ya tengo el control de aplicaciones, por ejemplo. Ahora, no es solamente bloquear, no es decir, yo no quiero que la gente tenga acceso a TikTok. Yo les puedo conceder acceso, obviamente también los puedo bloquear. Yo no quiero que nadie tenga acceso a, no sé, Temu. Ven que pasan comprando mucho y se vuelve adictivo, entonces no, bloqueo. Pero tengo la posibilidad también de limitar lo que es el ancho de banda. Por ejemplo, decirle a alguien, donde usted está viendo mucho YouTube, no le voy a bloquear el acceso. ¿Por qué? Porque es importante que tenga YouTube, pero por lo menos va a tener acceso, pero con este ancho de banda. No, y acabas de tocar un punto muy importante. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, yo tengo un teléfono, un Samsung, un Apple, por ejemplo, y no tengo restricciones de nada, y tengo actualizaciones en segundo plano. De la nada, el jefe está en reuniones de Zoom, por ejemplo, y se empieza a trabar la reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué puede? Decimos no, que la P, que el cableado, empezamos a revisar y no, que si tal vez una persona tenía una actualización pendiente y va a consumir todo ese ancho de banda, porque hay ciertas prioridades, por ejemplo, por tipos de tráfico que va a brindar ya la red en sí. Entonces es importante que yo pueda controlar cuánto ancho de banda voy a poder usar máximo por aplicación. Como tú decías, YouTube le voy a poner 20 megas de 100, por ejemplo. Pero a Zoom le voy a poner 50 megas, porque la empresa hace muchas reuniones, ya sea por Zoom. Entonces podemos limitar el ancho de banda, pero podemos limitar también la cantidad de tiempo que podemos estar ahí. Era lo que te decía, esta política va a estar, digamos, en horario laboral, pero en la hora de almuerzo todos van a poder ver TikTok, por ejemplo. Pero no quiero, por ejemplo, que todos estén ingresando a un Temu. Entonces Temu sí va a estar bloqueado en todo el tiempo. Entonces yo puedo jugar también con esas políticas. Es increíble la cantidad de características que podemos tener, digamos, inclusive hasta en la línea más básica de routers que tenemos para oficina. Exacto. Todo esto que estamos hablando está desde la línea más sencilla. O sea, desde la línea de 100 usuarios que habíamos dicho. El eje 105, por ejemplo, ya te permite trabajar todo esto gratuito. Oh, wow. Y facilísimo también desde la aplicación de celular. Es bastante simple. Incluso en los workshops que estamos dando, que ustedes también dan aquí presencial, se trabaja mucho eso. Y es que hay algo que a mí me gusta mucho de Ruigi, que es, al final las presentaciones aguantan con todo, digo yo. Pero desde el último año nos hemos enfocado mucho en que las personas descarguen la aplicación para que puedan probar el hacer eso, porque es muy diferente el que alguien me lo esté enseñando en una presentación y diga, no, qué cool el que se puede hacer eso. Pero si yo no tengo la oportunidad, no voy a saber qué es configurar eso. Pero tenemos proyectos de demostración que ni siquiera tienen que comprar un equipo. Lo único que tienen que hacer es crear una cuenta en la aplicación de Ruigi. Y ya es una aplicación que realmente es muy robusta, que yo puedo tener la cantidad de demos, cantidad de equipos que yo quiera. Pero algo que tienen ustedes mucho es de que tienen laboratorios también para que puedan venir y probarlo. Entonces podemos verlo en la presentación, en un webinar, puedo probarlo en el proyecto de demostración, pero también tienen el chance de poder venir
y poder hacerlos ellos mismos acá y probarlo, por ejemplo. Sí, las facilidades de configuración y de poder aprender también son un montón. No, seguro. Tenemos varios workshops, tenemos certificaciones, ya sea de productos, certificaciones ya más técnicas también, donde pueden aprender cómo funciona eso. Yo siempre he dicho, si las personas tienen la oportunidad de aprender de redes, lo pueden hacer y es lo ideal, pero muchas veces no tenemos el tiempo para eso. Entonces necesitamos algo que sea fácil de implementar y que sea seguro de implementar. Y lo podemos hacer desde las aplicaciones de Ruigi, podemos probar para ya cuando tener los equipos lo hacemos fácil. Inclusive, ahorita estamos sacando lo que hablábamos al inicio de la solución Plug and Play, que tú literalmente lo que tienes que aprender son los conceptos básicos para conectar los equipos. O sea, un puerto WAN que va hacia el enlace de internet, el puerto LAN del router que lo voy a conectar al puerto uplink, por ejemplo, del switch. Básicamente, ¿a dónde es que van los cables? Aprender a conectar los cables. ¿Por qué? Bien. En cuestión de 3 minutos tú puedes tener una red funcional. Wow. Y hay algo muy interesante, un protocolo que sacó Ruigi, que desarrolló Ruigi, que se llama SON. El protocolo es Self-Organizing Network, que me permite el autoconfigurar todo. O sea, todo lo que te estoy diciendo, esta red Plug and Play, funciona desde 2 equipos hasta 100 equipos, por ejemplo, donde solo conectándolos en cuestión de 3 minutos ellos se configuran. Y lo mejor de todo esto es de que si yo ya quiero tener digamos como que la gestión de estos equipos desde cualquier parte, solo tengo que escanear el código QR de uno de los equipos, de uno de los 100 equipos, por ejemplo, desde mi aplicación, y en cuestión de minutos yo ya tengo toda la gestión en la nube. Así de sencillo. O sea, vamos a ver. Porque realmente, generalmente en las redes, cuando yo necesito tener diferentes dispositivos, empiezo con uno, llego, lo configuro, listo, voy con el siguiente, configuro, listo, voy con el siguiente. Acá eso se elimina. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, si tú tienes una red de 30 switches, tienes que ir uno por uno. O sea, inicializándolos, colocándoles una IP en la misma red, por ejemplo, o colocándoles credenciales también para que los dispositivos vayan funcionando. Aquí no. Aquí solo los conectas y automáticamente todo se empieza a configurar solo. La facilidad es increíble. Exacto, así es. Hace un momento, estamos hablando de lo que son los routers. Existe una confusión muy grande en el mercado de instaladores, inclusive personas, usuarios finales, que dicen, necesito Wi-Fi, entonces voy y me compro un router. Realmente los routers son para entregar Wi-Fi. Existen más dispositivos que son específicos para eso. Sí, a mí me da risa, creo que es muy buena pregunta esta. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, en mi oficina ya todo es inalámbrico, ya todo es Wi-Fi. Pero es que la AP va conectado por cable hacia un dispositivo, que es el switch, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Acá los routers te traen puertos limitados, nuestros routers máximo traen 10 puertos. Sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo 40 cámaras conectadas, 20 computadoras, 5 impresoras? No voy a estar poniendo esa cantidad de routers. Imagínate tener muchos cerebros ahí queriendo controlar todo, es un caos. Un punto importante, y perdón por interrumpirte. Entonces, justamente eso que mencionas, no voy a tener que estar poniendo tantos routers. Usualmente en una red, ¿cuántos routers se encuentran? En una red, por ejemplo, de una oficina. Debería de tener uno, o si yo quiero tener redundancia, una alta disponibilidad, podría tener 2, por ejemplo. Si uno me falla, queda el otro funcionando. Eso puede llegar a ser. Pero lo ideal es tener un solo cerebro. Solo uno. Exacto. Entonces, en el caso de que necesite más conexiones, ¿cómo hago? Ahí ya es donde entran los switches. Los switches a mí me van a permitir expandir esa red cableada. Entonces yo voy a tener diferentes tipos de switches. Hay unos switches que le llaman hasta switches tontos, que yo no puedo hacer nada. Hay switches administrables en la nube, hay switches con configuraciones avanzadas. Y aquí viene algo también muy interesante que causa mucha confusión. Hay clientes que buscan muchos switches capa 3 para conectar cámaras, por ejemplo, porque creen que al tener un switch capa 3 yo ya voy a tener todo funcionando de manera perfecta, y muchas veces no, o la gran mayoría de veces no, porque hay que tener diferencia entre estos tipos de switches, por ejemplo. Hay un modelo OSI que uno lo ve en la parte de redes, que se divide, por ejemplo, en diferentes capas, son 7 capas, más una extra que molestamos ahí. Pero, por ejemplo, todos los switches pueden operar en capa 2, que es el poder tener comunicación a nivel de unas direcciones que se llaman MAC. Entonces, yo ahí voy a poder tener una sola comunicación, una red plana, le llaman los clientes.
Entonces los switches capa 3 lo que van a tener son ciertas características de un router que es a nivel de ruteo, se le llama, donde ya pueden, digamos, brindar ellos cierto direccionamiento, que es usualmente lo hace el router, pero hay que tener cuidado porque usualmente los switches capa 3 son más caros. Sí, claro. Y muchas veces encarecemos el proyecto por la ignorancia de pensar que al tener el switch capa 3 eso va a funcionar de manera mágica, mejor que un switch capa 2. Pero ¿qué pasa si yo no necesito utilizar esas características capa 3? No necesito al final tener un switch tan avanzado, por ejemplo. Entonces cuando hablamos de switches, ¿qué vamos a tener? Switches con diferentes cantidades de puertos, que puede ir desde 4 puertos, 8 puertos, 16 puertos, 48 puertos. Hasta tenemos unos switches que son modulares, de hecho así le decimos, de 280 puertos. Entonces ya es demasiado. Ya es demasiado, pero por ejemplo, hay entidades como una aeronáutica civil en Guatemala que puede llegar a tener la necesidad de tener un switch de esas capacidades. Entonces ya dependiendo el tipo de dispositivos que también vamos a conectar, necesitamos utilizar un tipo de switch especial. Porque viene la parte de PoE también, que es el poder dar la energía eléctrica por medio del mismo cable UTP. En la parte de cámaras, eso viene a solventar muchos dolores de cabeza. Porque si yo trabajo una solución análoga, que es lo simple, solo conectar y eso ya funciona, pero son puntos de falla los que podemos encontrar allí. Entonces yo desde los switches también puedo alimentar ya sea access point, ya puedo alimentar teléfonos, puedo alimentar cámaras por ejemplo, o inclusive algunos sensores. Es muchísima información la que estamos compartiendo y todavía falta un montón más, pero vamos a dejarlo hasta acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar este tema en una segunda parte. Muchísimas gracias por ver este episodio de Entre Cables y Café y lo esperamos en la segunda parte. Nos vemos. Encontramos la frecuencia, al enlace conecté soluciones y respuestas. Esto es Entre Cables y Café.